Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Estamos dentro del conjunto Q, que recordamos que para nosotros es el conjunto de las fracciones, aunque realmente al conjunto Q lo vamos a llamar de los números racionales. Pero como digo, para nosotros son las fracciones. Y nos vamos a centrar en tipos de fracciones y comparación de fracciones, algo que nos tiene que sonar de primaria enseguida en cuanto lo veamos. Bien, veis como sí, ya os suena, ¿verdad? Fracciones propias, fracciones impropias y la unidad como fracción. Vamos a ver. Bien, fracciones propias. Una fracción es propia cuando tomamos menos partes de las que tiene la unidad. Es decir, nosotros aquí tenemos la unidad representada en esta tarta y tomamos solamente un trozo. Tomamos menos partes de la unidad. Recordad que la unidad realmente está representada en el denominador. Aquí tenemos que la unidad está dividida en 6 partes. Esta es la unidad. Y el numerador, por lo tanto, representa las partes que tomamos. Tomamos una parte de 6 que tiene la unidad. Por lo tanto, representa un número menor a la unidad. Y el numerador es menor que el denominador. Bien, estas son las fracciones propias. Vamos a ver ahora las fracciones impropias. Una fracción es impropia cuando tomamos más partes de las que tiene la unidad. Es decir, aquí tenemos la unidad. La unidad está dividida en 6 partes. Yo he tomado 7. ¿Cómo es posible? Pues teniendo otra unidad más. Es decir, si la unidad está dividida en 6 partes y yo tomo 7, es que he tomado 2 unidades, una completa y otra con una parte. Es decir, tomamos más partes de las que tiene la unidad, el numerador es mayor que el denominador, lógico, y se pueden expresar como un número mixto. ¿Qué es esto? Pues que tiene una parte entera más una fracción propia. Es decir, 7 sextos en realidad es una unidad más un sexto. 7 sextos es 1 más un sexto. Bien, por lo tanto, estos serían las fracciones impropias, las que se pueden representar además como una fracción, como un número mixto. Pasos para pasar 7 sextos a número mixto. Fijaros que lo que vamos a hacer es, primero dividimos 7 entre 6, que nos da 1. Es decir, 7 entre 6 nos da la unidad completa. Y el resto, que es 1, esto, lo ponemos en forma de fracción, un sexto. Por lo tanto, 7 sextos, que es una fracción impropia, lo podemos representar como una parte entera, es decir, la unidad más una parte fraccionaria, una fracción propia. Y bien, nos queda la unidad como fracción. Es decir, la unidad la puedo dividir en 6 partes y tomar 6 partes. ¿Vale? Entonces, una fracción es igual a la unidad cuando tomamos las mismas partes que dividen a la unidad. Es decir, 6 sextos, 7 séptimos, 8 octavos. Siempre estaremos tomando lo mismo en lo que hemos dividido. Hemos tomado la unidad. Bien, primera prueba que nos ponen es convierte en número mixto estas fracciones impropias. Recordamos que tenemos que dividir, el cociente lo ponemos aquí y el resto en forma de fracción propia. Bien, 17 entre 5 a 3 nos sobran 2 quintos. 18 entre 7, 2 unidades enteras, nos sobran 4, porque 2 por 7, 14, al 18, 4, pues 4 que lo tenemos que tomar en una fracción propia de otra unidad, es decir, tenemos 2 unidades completas, divididas en 7 partes, y otra unidad más, dividida en 7 partes, pero no completa, tomamos 4, es una fracción propia. Bien, 7 medios, 7 entre 2, 3, 3 unidades completas, y tenemos que tomar de otra unidad dividida en 2 partes, una parte más. ¿Vale? Bien, y aquí tendríamos 8 entre 3, 2, el cociente es 2, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, al 8, 2, 2 tercios.
2 tercios, que sería, por lo tanto, 2 unidades completas y 2 trozos o 2 partes de otra unidad dividida también en 3 partes. Convierte estos números mixtos en fracciones impropias. Ahora es al revés. Os doy una unidad y en este caso la unidad está dividida en 5 partes. ¿Qué hacemos? Pues fijaros que siempre vamos a multiplicar el denominador por este número, por la unidad completa, es decir, 1 por 5, y le vamos a sumar 2. Es decir, 1 por 5 y le sumamos 2. Y siempre queda dividido entre las partes en las que se divide la unidad. La unidad está dividida en 5. Aquí en realidad la unidad es 5 quintos. Daros cuenta que la unidad, si está dividida en 5 partes, hay 5 quintos. Por lo tanto, 5 y 2 son 7. Bien, el procedimiento va a ser 5 por 1 más 2. ¿De acuerdo? Pues aquí lo hacemos de la misma forma. Bien, hemos dicho, la primera ya la hemos explicado, pues ahora 7 por 2 más 3. Y dividimos entre 7. 5 por 3 más 4, ¿vale? 3 por 4 más 1. ¿De acuerdo? Esta será la forma de hacerlo. Bien, representa estas fracciones y clasifícalas como propias o impropias. Bien, en parte ya os doy una gran pista, puesto que os doy la recta dividida en unidades. De 0 a 1, esto es una unidad. De 0 a 1, esto es una unidad. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, ya tenemos 3 unidades. Aquí tenemos 4 unidades. Os estoy dando bastante pista. Bien, cuando os decía que os daba una gran pista, es decir, aquí la unidad, es decir, entre 0 y 1, está dividida en 4 partes, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, y lo he puesto en grande, ¿vale? Entonces, si tomo 3 de 4, es una fracción propia porque tomo menos que la unidad, tomo 0,75. Aquí ocurre lo mismo, entre 0 y 1 la he dividido ahora en 6 partes, aquí está dividida en 4, aquí en 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He tomado 5 sextos, es una fracción propia, tomo menos que la unidad. Ahora 5 medios. Cada unidad está dividida en 2 partes, es decir, entre 0 y 1 hay 2 partes, 1 y 2, esto es la mitad. Entre 1 y 2 hay también 2 partes, y entre 2 y 3 también hay 2 partes. Por lo tanto, si tomo 5 partes de unidades divididas en 2 partes, estoy aquí 5 medios, que es 2,5. Casualmente 5 entre 2, 2,5. Qué casualidad, ¿verdad? Ahora, 10 tercios. Las unidades están divididas en 3 partes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si tengo que tomar 10 tercios, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, la unidad. 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 6 entre 3, 2. 7 tercios, 8 tercios, 9 tercios, que es 3, y 10 tercios. Estoy aquí. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una actividad de verdadero o falso. Como ya sé que os gustan, hay que discurrir un poco, pero tampoco es muy complicado, así que os va a salir perfecto. Bueno, el resultado de 2/17 se obtiene dividiendo 17 entre 2. Esto es una barbaridad. 2 entre 17. Aunque nos salga más cómodo hacer al revés, no. 2 entre 17. Esto es falso. Toda fracción cuyo numerador sea la unidad, numerador 1, es igual al denominador. ¡Qué tontería! 1 entre 2 es 0,5. ¿Vale? 1 entre 2 no es 2. Toda fracción cuyo numerador sea la unidad, numerador la unidad, es propia o la unidad. Esto sí que es verdad. Esta fracción, un medio, sería propia, tomo menos partes que la unidad. Si la unidad estuviese dividida en 1, también sería la unidad, 1 entre 1, es decir, esto es verdad.
Las fracciones no admiten decimales en el denominador, pero sí en el numerador. Esto es falso, las fracciones no admiten nunca decimales. El numerador un número decimal se puede convertir en fracción dividiendo por la unidad seguida de tantos ceros como decimales hubiese. Un número decimal, ejemplo 0,5, se puede convertir en fracción dividiendo entre la unidad seguida de tantos ceros como decimales hay, ¿vale? Hay un decimal, pues pongo 5 entre 10 es 0,5. Esto es verdad. Una fracción puede expresarse con infinitas fracciones equivalentes. Efectivamente, puedo multiplicar un medio por 2 y me da 2 cuartos, un medio por 3 y me da 3 sextos, un medio por 4, un medio por 5, un medio... Es decir, es esta la que tengo que sacar, ¿eh? No saco a esta y esta la multiplico y luego esta la... No, me están diciendo una fracción. Puede expresarse con infinitas fracciones equivalentes que las obtenemos multiplicando arriba y abajo por el mismo número. Es verdad. Y la unidad de una fracción se encuentra representada en el denominador. Sí, porque es donde se divide la unidad en partes iguales. Esto ya lo hemos estado hablando antes, ¿vale? Es decir, por ejemplo aquí, si yo tomo una parte de 2 partes, la unidad está aquí, dividida en 2 partes. Por lo tanto, la unidad se encuentra realmente aquí en el denominador. Bien, vamos ahora a comparar fracciones. Esto es otra parte, digamos que de repaso, porque también os tiene que sonar mucho de primaria. Bien, a igual numerador es mayor la que tiene menor denominador, es decir, es mejor. Si aquí tengo 5 unidades, tengo 5 tartas. 5 unidades, 5 tartas. Y esto es mejor que tener 5 mitades, o tener 5 terceras partes, o tener 5 cuartas partes. Es decir, siempre a igual numerador es mejor la que tiene menor denominador, es mayor, ¿vale? A igual denominador es mayor la que tiene mayor numerador, ¿vale? Es decir, si yo tengo las tartas divididas en 5 partes, aquí tengo 9 partes de tartas divididas en 5, es decir, tengo una tarta completa y 4 quintas partes de otra. Aquí tengo una tarta completa y 3 quintas partes de otra. Aquí tengo una tarta completa y 2 quintas partes de otra. Aquí tengo una tarta completa y una quinta parte de otra. Y aquí tengo 4 partes de una tarta dividida en 5, ¿vale? 4 quintas partes, 3 quintas partes, es decir, si el denominador es igual, es mayor la que tiene mayor numerador. Si tienen distinto denominador y distinto numerador, ¿qué hay que hacer? Pues se reducen a común denominador sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores y obteniendo sus fracciones equivalentes. Ya empieza el lío. Es decir, si yo tengo que 2 tercios y 3 sextos compararlas, si lo tengo gráficamente veo que 2 tercios es mayor que 3 sextos. Lo veo gráficamente, por lo tanto no hay ningún problema. He dividido la unidad en 3 partes y he cogido 2. He dividido la unidad, la misma tarta, en 6 partes y he cogido 3. Tengo más aquí. Eso lo veo. Pero si no me dan la representación gráfica, lo que tengo que hacer es el mínimo común múltiplo de 3 y de 6. Es decir, dividir esta parte en 6, la unidad en 6 partes y aquí también en 6 partes. ¿Vale? Y esta ya está dividida en 6 partes. Pero esta no. Entonces, si yo divido esto en 6 partes, evidentemente en cada una de las originales van a caber 2. ¿Vale? 2 aquí, otros 2 aquí y otros 2 aquí. Por lo tanto, realmente voy a coger 4 sextas partes. Aquí cojo 3 sextas partes, por lo tanto, esta es mayor, haciéndolo con el mínimo común múltiplo. Daros cuenta qué es lo que hemos hecho. Mínimo común múltiplo 6 para dividir la unidad en partes iguales. Ya está dividida en 6 partes. Había 3, ahora está en 6. Es decir, cada una de las 3 partes la he multiplicado por 2. Pues también tendré que multiplicar por 2 porque me llevo 4. ¿Vale? Es decir, 6 entre 3 a 2, 2 por 2, 4. Y así tengo para comparar. La comparación gráfica.
Bueno, lo acabamos de ver. Gráficamente las puedes comparar, pero al no estar divididas en porciones iguales no se pueden sumar ni restar. Es decir, yo puedo ver aquí que un tercio es mayor que una sexta parte. Es lógico además, comparación gráfica, y además porque tienen el mismo numerador. Pero decimos que hay que reducir a común denominador. Y reducir a común denominador es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores y obtener fracciones equivalentes. Lo acabamos de ver hace un momento. Si yo tengo un tercio y un sexto, el mínimo común múltiplo es 6. 6 entre 3 a 2, porque en cada trozo tengo que meter 2. Y 2 por 1, 2. 2 sextos y un tercio son fracciones equivalentes y ahora sí que las puedo comparar. Bien, vamos a hacer esta comparación de estas fracciones, pero reduciendo al mínimo común múltiplo cuando sea necesario, y en el resto de los casos según hemos visto. Bueno, para comparar estas fracciones lo que tenemos que hacer es acordarnos de lo que hemos visto hace un momento, y es que si teníamos el mismo denominador, es decir, si estaban las unidades divididas en las mismas partes, era mayor el que más partes tomaba. Lógicamente, 8 quintos toma más que la unidad, toma 3 partes más que la unidad, es decir, 8 quintos es mayor, 5 quintos es mayor porque toma todo lo que hay en la unidad, y 2 quintos es lo que menos toma, por lo tanto este sería el orden. Luego también hemos visto que si tenían el mismo numerador, era mayor el que menos se dividía. Es decir, aquí tengo 3 unidades completas, 3 tartas, ¿vale? Por lo tanto, 3 unidades va a ser mayor que 3 tercios. Aquí lo que tengo es la tarta dividida en 3 partes y he cogido las 3. Es decir, realmente lo que tengo es una tarta, mientras que aquí tengo 3 tartas. Luego en este caso lo que tengo es la tarta dividida en 4 partes y he cogido 3. Y en esta la tarta está dividida en 7 y he cogido 3. ¿Vale? Recordamos siempre que en el denominador es donde está verdaderamente la unidad. Dividida, pero la unidad. En estos casos lo que ocurre es que no tenemos ni numerador ni denominador iguales. No nos queda más remedio que hallar el mínimo común múltiplo. Es decir, 10 en este caso. 5 lo he multiplicado por 2 para obtener 10, es decir, la unidad, cada trocito en las que había dividido la unidad, la he multiplicado por 2. Pues ahora para llevarme lo mismo, lo que antes me llevaba 3, pues ahora me tengo que llevar 6, es decir, multiplico 5 por 2, 10 y 3 por 2, 6. Aquí la unidad estaba dividida en 10 partes, en 2 partes, la quiero dividir en 10. Pues si la quiero dividir en 10, cada una de las partes hay que multiplicarla por 5. Por lo tanto, para llevarme lo mismo, también tendré que multiplicar por 5 lo de arriba. Es decir, 7 por 5, 35 y 2 por 5, 10. Aquí ya estaba dividida la unidad en 10 partes, por lo tanto, ahora ya puedo poner en orden 35 décimos, mayor que 6 décimos, mayor que 3 décimos. Pero no me han dicho que ponga en orden esto, me han dicho que ponga en orden esto. ¿Vale? Por lo tanto, la verdadera solución es 7 medios es mayor que 3 quintos, mayor que 3 décimos. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a este. Ocurre lo mismo. Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. De 10, 15 y 6 es 30. Es decir, tenemos que dividir la unidad en 30 partes. Aquí está dividida en 10. Por lo tanto, cada una de esas 10 partes se tiene que dividir a su vez en 3 partes más pequeñas. Es decir, hay que multiplicar por 3. Pero si me quiero llevar lo mismo, tendré que multiplicar por 3 también arriba. Es decir, abajo multiplico por 3, arriba también. ¿De acuerdo? Si aquí tengo la unidad dividida en 15 partes, pero la quiero en 30 partes, cada trozo lo tendré que dividir en 2. Es decir, tendré que multiplicar por 2. Para llevarme lo mismo, tendré que multiplicar por 2 también arriba. ¿De acuerdo? Aquí la unidad está dividida en 6 partes, pero quiero que esté en 30. Es decir, cada una de esas 6 partes se tiene que dividir en 5, se tiene que trocear en 5. 6 por 5, 30. Por lo tanto, este también lo trocearé para llevarme lo mismo por 5. Serán trozos más pequeños. 25 trozos más pequeños, pero de 30. ¿Vale? 4 trozos más pequeños, pero de 30.
y 3 trozos más pequeños, pero de 30. Antes me llevaba un décimo, ahora me llevo 3 treintaavos. Bien, ahora ya lo puedo ordenar. 25 es mayor que 4, mayor que 3. Pero lo que tengo que realmente ordenar es las de aquí. Es decir, 5 sextos es mayor que 2 quinceavos mayor que un décimo. Bien, escribe dos fracciones que estén entre las dadas. Fijaros que tienen el mismo numerador, pero resulta que entre 4 y 3 no hay posibilidad. Bueno, aquí lo que os sugiero es que hagáis el mínimo como múltiplo y entonces sí que vais a poder meter algunas y ya veremos en algunas ocasiones qué hay que hacer. Bien, vamos a hacer el mínimo como múltiplo y entonces no hay problema, porque 12 entre 4 a 3, es decir, hay que multiplicar por 3, ¿vale? Pues si esto lo multiplico por 3, este también. Y así tengo una fracción equivalente, ya tendremos que ver ese tipo de cosas. Y aquí lo mismo, es decir, 12 lo divido entre 3, que me da 4, es decir, 3 por 4, multiplicado por 4, pues aquí también por 4, ¿vale? Entonces ya puedo meter fracciones intermedias. Puedo meter 16 doceavos, 17 doceavos, 18 doceavos, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo, saco el mínimo como múltiplo, que es 30, y 6 lo he multiplicado por 5 para obtener 30, pues el 1 por 5 también. 5 lo he multiplicado por 6 para obtener 30, pues el 2 por 6, y así puedo meter el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, de forma intermedia, ¿de acuerdo? El mínimo como múltiplo de 3 y 5 es 15. El 3 lo he multiplicado por 5, por lo tanto el 1 lo multiplico por 5, el 5 lo multiplico por 3, ¿de acuerdo? Pues este lo multiplico por 3 y así me da opciones intermedias. Aquí el 8 lo multiplico por 7 y el 7 por 8, ¿vale? Por lo tanto, si este se ha multiplicado por 7, este también, 7 por 3, 21. Y si este ha sido multiplicado por 8, este también, 24. Veis que entre 21 y 24 tenemos las posibilidades de 22 y de 23. Bien, como tienen el mismo numerador, es más fácil organizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, 3 décimos es menor que 3 quintos, puesto que está más dividida, y por lo tanto podemos meter otras fracciones como 9 o 7 u 8, es decir, hay muchas posibilidades. Aquí lo mismo ocurre, tiene el mismo denominador, entre un sexto y 5 sextos, pues caben, por ejemplo, 2 sextos o 3 sextos o 4 sextos. En estas de aquí ocurre lo mismo numerador, por lo tanto entre un quinto y un medio pues cabe un cuarto o un tercio, y entre 2 octavos y 5 octavos pues van a caber, por ejemplo, estas. Bien, aquí tenemos que representar y comparar estas fracciones, un cuarto, 5 sextos. Bien, fijaros que está todo graduado de la misma manera, con lo cual vamos a ver si lo hacemos bien. Bueno, nos dice que representemos un cuarto, por lo tanto la unidad entre 0 y 1, eso es la unidad, está dividida en 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Hemos cogido una cuarta parte, esto es un cuarto. Ahora nos dice que la unidad contiene 6 partes, entre 0 y 1 hay 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto tomamos 5 sextos. Esta sería 5 sextos. Ahora nos dice que la unidad está dividida en 3 partes, entre 0 y 1 hay 3 partes, 1, 2 y 3. Es decir, la unidad realmente se contiene aquí en el denominador 3 partes. Si hemos cogido 6 partes es porque tenemos otra unidad, también dividida en 3, 6 tercios, que precisamente es 2.
Y aquí tenemos la unidad dividida en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos han dicho que cogemos 9, por lo tanto cogemos 5 quintos más 1, 2, 3 y 4, 9 quintos. Si lo tenemos que ordenar gráficamente lo vemos claro, quién es mayor y quién es menor. Si lo hacemos matemáticamente con números, diremos que un cuarto es menor que 5 sextos, menor que 9 quintos y menor que 6 tercios, que sería 2. Bien, y hasta aquí este vídeo. Nos vemos ya en el siguiente, en el que hablaremos de fracciones equivalentes, de la propiedad fundamental y de amplificación y simplificación.